Bueno, hola a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a realizar el webinar de cómo comenzar a operar con velas japonesas de la mano con FS Extreme. Entonces, me presento, mi nombre es Alejandra Gerena, yo soy financista internacionalista de la Universidad Externa de Colombia, con énfasis en mercado de capitales. Soy analista senior de finanzas corporativas y soy analista de mercado de capitales en Distrito Financiero. Entonces quisiera saber, pues, último testeo, si todos me están escuchando bien, si están viendo únicamente mi presentación, solo la presentación. Ok, listo, súper. Listo, entonces vamos a comenzar. Em, bueno, bueno, vamos a comenzar con cómo comenzar a operar velas japonesas. Entonces, lo que vamos a ver, digamos, en el día de hoy, les voy a dar como un pequeño resumen de lo que vamos a ver hoy. Y es, primero vamos a ver las definiciones y las partes de la vela japonesa. Después vamos a ver algunos patrones. Recordemos que hay muchos tipos de patrones en las velas japonesas. Sin embargo, hoy les traigo como las más importantes o las que más se usan. Dentro de estas están algunas velas básicas, algunos patrones individuales, algunos patrones duales y otros patrones de tres o más velas. Entonces vamos a comenzar con lo primero. ¿Cuál es la definición y las partes de las velas japonesas? Entonces, las velas japonesas hacen parte del análisis técnico. Recordemos que nosotros podemos hacer dos tipos de análisis en mercado de capitales, que es análisis técnico y análisis fundamental. Dentro del análisis técnico vamos a encontrar el análisis chartista, es decir, solo vamos a analizar la formación de precios. Y vamos a encontrar el análisis cuantitativo, que ya son como más indicadores y este tipo de cosas. En análisis fundamental, digamos que se basa mucho más en noticias, macroeconomía y este tipo de cosas. Recordemos algo, es importante siempre acompañar nuestros análisis y aquí hago una salvedad pues bastante importante y es cuando ustedes estén haciendo análisis de mercado, es importante acompañar las velas con indicadores, con fundamentales, porque pues igual estamos en un mercado de riesgo y no siempre se va a cumplir al 100% lo que nosotros vamos a ver en este tipo de análisis como lo es las velas japonesas. Entonces, ya sabiendo esto, las velas japonesas es algo que se utilizó y se inventó básicamente para manejar inventarios de arroz en hace algunos siglos. Sin embargo, se comenzó a instaurar y a utilizar en el mercado de capitales por los años 90, pues digamos cuando hubo un tema tecnológico pues más avanzado. Vamos a comenzar diciendo que las velas japonesas es un tipo de gráfico, porque precisamente es eso, un tipo de gráfico. Entonces lo vamos a ver. En este momento les estoy proyectando MetaTrader 4. Se me olvidó comentarles, recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues voy a estar pendiente en el chat, cosa que podamos resolver cualquier duda o inquietud que ustedes tengan. Entonces, vamos a comenzar. Estamos viendo en pantalla el S&P 500. Entonces, nosotros vamos a encontrar tres tipos de gráficos en MetaTrader. Uno va a ser lineal, que es el que están viendo en pantalla. Entonces, el lineal básicamente me va a mostrar los cierres y los va a unir a través de líneas. Realmente, si ustedes ven, esto no me dice mucho y no me da mucha información sobre los precios que se están formando. Otro tipo de gráfico que yo voy a encontrar es el de la secuencia de líneas. Miren que se parece bastante a las velas japonesas, sin embargo, digamos, la visualización no es tan fácil, pero me dice lo mismo. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta gran vela negra entró acá, tocó acá el máximo, tocó el mínimo y acá cerró. Entonces me va a decir lo mismo, sin embargo, visualmente no es tan amigable. Y finalmente vamos a encontrar las velas japonesas, que es la más usada por todos los operadores en el mundo. ¿Por qué? Si se dan cuenta, es mucho más fácil de ver, nos da mucha información, nos habla de cómo está la psicología actualmente en el mercado, cómo está el sentimiento de mercado, qué peleas han habido entre alcistas y bajistas, que vamos a llamar también toros y osos, y digamos que es mucho más amigable. Entonces, bueno, volviendo a la presentación, vamos a ver cómo se compone una vela japonesa. Entonces, las velas japonesas que nosotros vamos a poder encontrar son velas vacías o alcistas o rellenas o bajistas. Recordemos que generalmente se les dice velas blancas
o velas negras, ¿sí? Pero pues no significa que precisamente ese sea su color. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros vamos a encontrar que las velas blancas o alcistas van a ser verdes y las velas negras o bajistas van a ser rojas. Eso depende cómo ustedes configuren, pues digamos, su parte visual, pero pues en general se les llama velas blancas o velas negras, o velas alcistas o bajistas. Entonces, ¿qué nos va a decir? Cuando las partes de la vela se van a componer en el cuerpo, nosotros vamos a tener un cuerpo de la vela que nos va a decir en dónde se consolidaron las cotizaciones del precio durante un periodo de tiempo. Nosotros podemos encontrar periodos de 5 minutos, de 1 hora, de 4 horas, y eso lo que me va a indicar es cuánto se movió el precio o cómo se consolida el precio a lo largo de ese periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, imaginemos que estamos en un gráfico de 1 hora. Si nosotros tenemos una vela alcista en este gráfico, vamos a encontrar un precio al que abre, un precio al que cierra, y vamos a decir que el precio, para que sea alcista, tiene que ser, el precio de cierre tiene que ser mayor al precio de apertura. Entonces, ahí nosotros vamos a formar el cuerpo de la vela alcista. En caso contrario de que nosotros tengamos una vela bajista, vamos a tener un precio de apertura y el precio de cierre va a estar ubicado más abajo del precio de apertura. Esto nos va a consolidar el cuerpo. Ahí nosotros vamos a decir, esta es la cotización que se dio a lo largo del periodo que nosotros estemos revisando. Ahora, ¿qué pasa? También nosotros podemos encontrar algunas sombras, es decir, son niveles de precio que el mercado estuvo dispuesto a tocar, sin embargo, no estuvo dispuesto a consolidar ahí. Nosotros vamos a encontrar en las velas un máximo y un mínimo. En este caso, usemos la vela alcista, nosotros vamos a decir que el precio abrió a este nivel, se estuvo moviendo a lo largo de la jornada, tocó este mínimo, sin embargo fue devuelto y al final vamos a tener que tocó un máximo y se devolvió. Y al final terminó consolidándose en este nivel. Entonces nosotros vamos a decir que podemos dividir la vela en dos, en cuerpo y sombra. Y, y el cuerpo y la sombra nos van a decir cosas muy importantes que nosotros vamos a poder aplicar en nuestra operativa. Entonces hablemos de los cuerpos y las sombras. Vamos a encontrar algunos cuerpos curiosos. Entonces nosotros vamos a poder tener cuerpos muy grandes o cuerpos pequeños. Vamos a decir que entre más grande sea un cuerpo, hay más fuerza en la tendencia. ¿Listo? Es decir, si yo tengo una vela que se consolida acá, toca algún punto mínimo, etcétera, etcétera, pero al final logra subir hasta acá, nosotros vamos a decir que hay una fuerte tendencia alcista. En caso contrario, si el precio abre acá y al final cierra acá, nosotros vamos a decir que hay una fuerza bajista fuerte. ¿Por qué? Porque el precio estuvo dispuesto a recorrer todo esto para llegar a su cierre. Ahora, vamos a revisar los cuerpos cortos. Los cuerpos cortos nos van a hablar de poca actividad. Entonces, fijémonos, por ejemplo, en esta. Esta es una vela alcista, es decir, acá abrió. Recordemos que el cierre está por encima de la apertura. Entonces, acá abrió y acá cerró. Pero fíjense que este recorrido es muy pequeño. Es muy pequeño. Entonces, vamos a decir que cuando tenemos cuerpos cortos, hay poca actividad durante ese periodo de tiempo en los precios que estamos revisando. Caso contrario, eh, em, velas negras, nosotros también vamos a poder encontrar poco movimiento. Ahora, ya hablando de los cuerpos, hablemos de las sombras. Las sombras nos van a decir mucho acerca de la pelea entre los osos y los toros. Entonces, cuando nosotros vemos sombras muy grandes, nos va a decir que aquí hubo una pelea fuerte. Digamos, en este caso, en esta vela, nosotros vamos a decir, esta es una vela negra, entonces recordemos, vela negra, el cierre está por debajo de la apertura, entonces acá tenemos la apertura, acá tenemos el cierre. ¿Qué nos dice? El precio abrió acá, se estuvo moviendo, y llegó a un máximo. Sin embargo, al final, el mercado decidió bajar ese precio, por lo cual nosotros vamos a decir que aquí hubo una pelea fuerte entre osos y toros. Aquí hubo una pelea fuerte.
que al final terminaron devolviendo el activo. En caso contrario, digamos acá tenemos una vela blanca que tiene una sombra inferior alta, grande. Entonces, lo que vamos a decir es, acá entonces ubiquemos, este es el cierre, esta es apertura, vamos a decir que el precio bajó hasta acá y luego se devolvió. Entonces, hubo un enfrentamiento fuerte entre los dos tipos de mercado. Cuando nosotros tenemos sombras superiores altas, significa que hubo bastante trading en la parte superior de la vela. En caso contrario, cuando tenemos sombras superiores bajas, vamos a decir que hubo bastante trading por debajo del cuerpo de la vela. Cuando no tenemos casi sombras, significa que el precio está bastante consolidado y lo vamos a ver en algunos ejemplos más adelante. Sin embargo, cuando tenemos piernas largas u ondas altas o sombras grandes, lo pueden llamar de cualquier manera, significa que hubo una pelea fuerte entre alcistas y bajistas. Y estas sombras las podemos usar para soportes y resistencias. Y hay un tip. Recuerden que cuando nosotros vamos a ubicar soportes y resistencias, los tenemos que ubicar en las sombras y no en los cuerpos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos que lo ubicamos en las sombras, es un precio al que el mercado estuvo dispuesto a estar. Por lo cual, cuando nosotros ponemos soportes y resistencias, los vamos a ubicar en las sombras, ¿listo? No en los cuerpos. Es importante que tengan en cuenta eso. Digamos que para las personas que no saben qué es soporte y resistencia es un nivel de precios que nosotros vamos a ubicar cuando nosotros tenemos una cotización de precios. Resistencia es lo que está arriba, soportes son los que está abajo y cuando el precio rompe fuerte, alguno de los dos, vamos a decir que hay cambios de tendencia, vamos a tomar posiciones en nuestras operativas, etcétera, etcétera. Entonces son niveles de precios que nosotros estamos dispuestos a respetar y el mercado precisamente también. Ahora, hablemos de algunos patrones de velas básicas. Entonces, nosotros vamos a encontrar dos tipos de vela que nos van a dar información. Una de ellas es de continuación e inversión y son esos tipos de vela que nosotros nos van a confirmar que la tendencia continúa. Y vamos a encontrar otro tipo de velas que son los de cambio, que son aquellos que nos van a decir que la tendencia se está agotando y que está llegando a su fin y que probablemente después de eso o cambie total de tendencia, es decir, pase de alcista a bajista o de bajista a alcista o haya una lateralidad. ¿Listo? Entonces, em, con las velas que nosotros vamos a tener de continuación o de inversión, vamos a ver que hay una fuerza, una tendencia importante. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar dos tipos, pues vamos a encontrar un ejemplo de este tipo de velas que son las grandes velas. Vamos a tener una gran vela blanca y una gran vela negra. Entonces, este ejemplo nos dice, oiga, la apertura fue acá, el cierre fue acá, tenemos pocas sombras. Recordemos que la sombra nos dice qué tanta pelea hubo entre osos y toros. Tenemos sombras muy pequeñas o no, puede que no hayan sombras. Y el precio estuvo dispuesto a recorrer todo esto para consolidarse. De forma contraria, acá también vamos a encontrar que estuvo dispuesto a recorrer todo esto para consolidarse. ¿Eso qué nos indica? Que el precio estuvo dispuesto a continuar con la tendencia de forma, digamos, bastante fuerte. Entonces, nosotros vamos a poder encontrar velas que nos van a confirmar una continuación de tendencia. Ahora, hablemos de las velas de cambio. Entonces, son aquellas velas que, como les comenté, nos dice que se han agotado o que puede llegar a terminar una tendencia. Un ejemplo, dos ejemplos que podemos tener son las velas doji y las peonzas o perinolas, que realmente son las mismas. Son las peonzas y perinolas son las mismas. Entonces, en el caso de la doji, nosotros vamos a decir que casi que no existe cuerpo. O sea, realmente prácticamente no existe cuerpo y vamos a tener sombras muy largas. Es decir, vamos a tener peleas fuertes entre compradores y vendedores y al final va a haber casi que un empate. ¿Por qué? Porque el cuerpo es muy pequeño. Y las peonzas vamos a decir que tienen cuerpos bastante pequeños, no tanto como las doji, pero van a tener cuerpos pequeños, lo cual, como les comentaba, hay poca actividad y sombras largas, que significa que hubo pelea. Entonces, vamos a ver algunos tipos de velas ya en específico. Entonces, las peonzas, como las mostramos anteriormente, va a ser una
vela de indecisión. Y esto va a ser muy importante porque nos va a decir que el mercado está agotado, que la tendencia que nosotros estamos viendo se está agotando y por lo tanto, pues digamos que no están dispuestos a continuar con esa tendencia que nosotros teníamos antes. Entonces, vamos a encontrar que van a tener cuerpos muy pequeños, es decir, no va a haber mucha actividad, vamos a abrir acá y vamos a cerrar acá, o vamos a, a abrir acá y vamos a cerrar acá, pero aquí hubo bastante actividad. Entonces, como les comentaba, si nosotros vemos que hay bastante actividad, significa que el precio estuvo dispuesto a subir y lo devolvieron. O o el precio estuvo dispuesto a bajar y lo devolvieron. Entonces, esto nos va a decir que el mercado está indeciso. No sabe si va para la alza o va para la baja. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues me pueden preguntar. Listo. Ahora hablemos de el caso contrario, las Marubosu. Entonces, este tipo de velas nos va a decir que hay una continuación de tendencia fuerte y que el terreno es completamente de compradores y vendedores. ¿Por qué? Fíjense que aquí no tenemos ningún tipo de sombra. Entonces, como no tenemos ningún tipo de sombra, estamos diciendo que el precio estuvo dispuesto a recorrer de acá a acá sin necesidad de tocar otros máximos o mínimos. Realmente no, pero por fuera de la vela que nosotros estamos viendo. Entonces, es una consideración muy fuerte de una continuación de una tendencia. Hablemos de las velas doji. Estas son las más fuertes con temas de indecisión o lucha de control. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar sombras demasiado largas y un cuerpo casi que prácticamente es un empate. Es decir, al final el precio se consolida básicamente igual o muy cercano a su apertura. Entonces vamos a encontrar cuatro tipos de doji, que son piernas largas, libélula, lápida y cuatro precios. Entonces, rápidamente vamos a decir que en este caso de piernas largas, el precio estuvo dispuesto a tocar un máximo, tocar un mínimo, pero se devolvió a su nivel de precios inicial. En el caso de la libélula, vamos a decir que abrió, estuvo dispuesto a tocar un precio mínimo bastante abajo, pero el precio fue devuelto. En la lápida es lo opuesto a la libélula, abrió acá, estuvo dispuesto a tocar un máximo bastante alto, pero el precio fue devuelto. Y el cuatro precios es que básicamente el precio no se movió. Entonces, aquí lo que vamos a decir es, por ejemplo, si nosotros tenemos, vamos a acompañar ese doji con otro tipo de velas. Entonces, en este ejemplo vamos a encontrar una gran vela al lado de una doji. Entonces, ¿cómo vamos a decir que realmente el mercado está indeciso? En este caso, tomemos por ejemplo este. Vamos a tener una gran vela blanca, con pocas sombras, un cuerpo bastante grande. Y luego vamos a encontrar una vela doji, que la vemos acá. Entonces, estamos diciendo que el mercado estuvo dispuesto a recorrer todo esto, consolidarse arriba, pero luego apareció esta vela que quiso consolidarse más arriba, de hecho la bajaron, la devolvieron y realmente se consolida casi que a su misma apertura. Eso quiere decir que los compradores perdieron la fuerza y lo más probable es que haya un cambio de tendencia. Entonces recordemos fijar las dojis con algún otro tipo de vela o de patrón. Ahora, las velas doji nos van a servir y las peonzas también nos van a servir para fijar soportes o resistencias. En este caso, que tenemos esta combinación de una gran vela blanca y una doji, vamos a decir que ahora este nivel de precio se va a convertir en una resistencia. Entonces, nosotros cuando comencemos a operar vamos a decir que en caso de que esto se rompa, pues nosotros vamos a decir que hay un cambio, pues hay un cambio de tendencia, que se continúa con la tendencia, o lo más probable es que si un precio toca esto, se devuelva. ¿Listo? Para eso sirven las resistencias. En caso contrario, en este caso tenemos una vela negra grande y tenemos una doji y nosotros vamos a fijar un soporte. Cosa que si el precio vuelve a tocar, lo más probable es que se devuelva o si lo rompe, tiene que romperlo muy bien. Recordemos que los rompimientos se deben ser confirmados. Cuando rompa con confirmación, vamos a decir que la tendencia continúa bajista. Ahora, vamos a ver algunos patrones individuales.
Hay uno que es bastante usado y bastante conocido, que es el martillo y el martillo invertido u hombre colgado. Entonces, estos son unos patrones de indecisión y lo que nos va a decir es que probablemente haya un cambio de tendencia. Realmente el color no importa. Ya en este momento esto es blanco, pero esto podría ser negro divinamente o esto podría ser blanco. ¿Cómo está conformado el martillo? Vamos a decir que el martillo va a estar conformado, va a tener una apertura, digamos que es alcista, va a tener una apertura, va a tener un cierre con un cuerpo pequeño. Este va a tener un cuerpo pequeño. Sin embargo, el precio estuvo dispuesto a tocar un mínimo en donde la sombra inferior va a ser más o menos 3 veces, 2 o 3 veces más grande que el cuerpo de la vela. Además de eso, vamos a encontrar una sombra superior pequeña. Entonces, cuando nosotros encontremos este tipo de vela, vamos a decir que es probable que haya un cambio de tendencia. Entonces, nosotros lo podemos encontrar en tendencias alcistas o bajistas. Entonces, por ejemplo, miremos este gráfico, o bueno, este pequeño gráfico. Aquí vamos a encontrar un martillo. Entonces, fíjense que nosotros veníamos con dos velas negras, vamos a decir que estaba más o menos bajista, y lo que vemos es que el precio abre, está dispuesto a tocar, digamos, un nivel de precio, sube, bajó a un mínimo y se devolvió. Es decir, los los vendedores querían vender más, o sea, estaban dispuestos a bajar más el precio, sin embargo, los compradores dijeron no. Y lo que hicieron fue subir el precio, consolidándolo más arriba de la apertura que tuvo, digamos, esta vela. Y por lo tanto, decimos que puede haber un cambio de tendencia. En caso contrario, con el hombre colgado o martillo invertido, lo pueden llamar de las dos maneras, va a pasar lo mismo. Teníamos una tendencia alcista, vemos un hombre colgado y decimos que aquí hubo una apertura, aquí hubo un cierre, el precio estuvo dispuesto a bajar, es decir, que se está agotando esta tendencia porque los vendedores llegaron a tener un terreno bastante ganado y lo más probable es que haya un cambio de tendencia hacia la baja. ¿Qué es importante acá? Y como les comentaba, cuando nosotros tenemos estos patrones es importante confirmarlos. ¿Cómo los podemos confirmar? En el caso del martillo, nosotros vamos a poder confirmar que hay un cambio de tendencia cuando encontramos una gran vela blanca que cierre por encima de la apertura, digamos que esté pues, mayor a nuestro martillo. Y aquí nosotros podemos decir que pues, la tendencia va a ser alcista. Por otra parte, cuando nosotros tenemos un hombre colgado o un martillo invertido, la confirmación va a ser una vela negra, ahí sí es importante el color. Vamos a decir que se necesita una vela negra que bueno, pues esté por debajo del cuerpo del hombre colgado o del martillo invertido. Ahora veamos otro patrón que es la estrella fugaz. Este es un tipo de patrón que me va a cambiar una tendencia bajista, va a ser una tendencia bajista después de una tendencia alcista. Entonces, como ya lo habíamos comentado, va a ser más o menos parecido al martillo, pero la diferencia es que la sombra de 3 veces o 2 veces va a estar en la parte superior, no va a estar en la parte inferior. Entonces, lo que nos va a decir es que el precio estuvo pues consolidado en un cuerpo, sin embargo, estuvo dispuesto a tocar un máximo y esto se puede convertir en una nueva resistencia. Entonces, en este caso, nosotros vamos a decir que después de una tendencia alcista, vamos a encontrar una estrella fugaz, nos va a marcar un nuevo nivel de resistencia, es decir, el precio no está dispuesto a subir por encima de eso y nosotros vamos a presentar después una tendencia bajista. ¿Cuál es la confirmación de esa vela? Igual que la anterior, una gran vela negra. ¿Listo? ¿Qué significa esto? O bueno, ¿qué nos dice esta vela? Que realmente los compradores querían seguir con la tendencia alcista, sin embargo, los vendedores decidieron bajar el precio y los compradores perdieron terreno. Hablemos de las grandes velas blancas. Es algo que hemos estado, pues digamos, ya hablando bastante a lo largo de la presentación, pero cómo nos funcionan unas velas blancas o una gran vela negra.
Estas velas son muy útiles a la hora de confirmar tendencia, evidentemente. Pues si nosotros tenemos una gran vela, podemos decir, si es blanca, pues una tendencia alcista, si es negra, una tendencia bajista. Y sin embargo, nos va a ayudar a generar resistencias y soportes fuertes. Cuando nosotros decimos que una vela blanca, se está formando una gran vela blanca, nosotros podemos llegar a confirmar una resistencia en caso de que se rompa. Nosotros vamos a entrar con la dirección que nos está mostrando el mercado. Es una fuerte confirmación y es una forma muy práctica de usar las velas japonesas y saber cuándo entrar y cuándo no. Y digamos, ejemplo, nosotros vamos a entrar, tenemos esta formación. Tenemos una gran vela blanca acá. Tenemos la vela de confirmación que realmente rompió con el máximo de la anterior vela, de esta vela, y nosotros vamos a entrar en largo. Si nosotros llegásemos a entrar en largo, un stop loss o, o un soporte importante que nosotros podemos marcar es la mitad de la gran vela blanca. Entonces, la vela nos va a ayudar no solamente a confirmar la continuación de la tendencia, sino nos va a ayudar a tomar posición dentro de la operativa que nosotros estemos realizando. Entonces, por la parte de la gran vela, de la vela negra, entonces, pues lo mismo, gran cuerpo, sombras pequeñas, pues, significa que hay una fuerza en la tendencia. Y nosotros, ¿cómo la vamos a confirmar? La vamos a confirmar con una vela negra. Entonces, en este caso, si nosotros estamos en un mercado lateral, en este caso también era lateral, nosotros vamos a decir que si logramos tener una confirmación de una vela negra en la siguiente, después de esta gran vela negra, vamos a marcar si nos vamos en corto, que es lo más probable, vamos a marcar un stop loss o una nueva resistencia cuando nosotros comencemos a operar. Entonces nosotros vemos que hay una gran vela negra. Listo. Esperamos la confirmación. Listo. Entonces, sí se dio una vela, se dio otra vela negra. Entonces, vamos a entrar en corto, vamos a entrar en corto y nuestro stop loss va a estar acá. Entonces, eso nos va a ayudar, la gran vela, las grandes velas nos van a ayudar a tomar posiciones dentro de nuestro operativo. Ahora vamos a ver patrones duales que están conformados precisamente por dos velas. Entonces aquí vamos a encontrar la nube oscura. La nube oscura tiene este nombre ¿por qué? Porque se va a formar, fíjense que si lo vemos acá, se va a formar esta figura, que pareciera que fuera una nube. ¿Por qué oscura? Bueno, pues porque es bajista. Entonces, ¿qué nos va a decir esta tendencia? Nos va a decir que perdón, ¿qué nos va a decir este patrón? Nos va a decir que después de una tendencia alcista, el precio se va a agotar y va a cambiar su dirección a algo, a la dirección opuesta. Viene después de una gran vela blanca, se forma una vela negra y nos va a ser confirmada después con velas negras. ¿Listo? Y lo vamos a confirmar con qué? Bueno, hay algo importante. Los patrones duales no siempre son las velas continuas, ¿sí? Generalmente son, digamos que con algunas velas de diferencia. Entonces, en este caso, vamos a tener una vela blanca que llegó a un agotamiento, se devolvió y ¿cómo la vamos a confirmar? Con una vela negra. Nosotros vamos a decir que se va a dar la nube oscura siempre y cuando esta vela negra cierre por debajo de la mitad de la gran vela blanca. Recordemos que cuando tenemos una gran vela, la mitad, el 50% del cuerpo de la vela nos va a indicar soportes o resistencias. Entonces, cuando nosotros digamos que hay una gran vela negra que rompe por debajo del 50% de la vela blanca, vamos a decir que vamos a tener una nube oscura. Em, Listo, digamos que aquí, a partir de acá, se va a formar una resistencia, que es esta es nuestra nueva resistencia, y lo otro es que vamos a decir que hay un cambio de tendencia después de que ocurra este rompimiento de este soporte. Ahora, también podemos encontrar un patrón dual que se llama pauta penetrante. Entonces es muy parecida al anterior. Vamos a encontrar, digamos que esta forma, sin embargo, va a ser en el sentido contrario. Venimos de una tendencia bajista y vamos a continuar con una tendencia alcista. ¿Cómo lo confirmamos? Lo mismo, con una gran vela negra.
vamos a tener una gran vela negra acá, que es esta. Vamos a marcar el 50% y en caso de que en las siguientes operativas nosotros veamos un agotamiento de la tendencia, que sería acá, marcamos un soporte. Y en caso de que la gran vela blanca que nosotros veamos de confirmación cierre por encima del 50% de la vela negra, nosotros vamos a decir que se está dando una pauta penetrante. Y eso nos va a confirmar que evidentemente vamos a tener un cambio de tendencia. Vamos a marcar un nuevo soporte y vamos a entrar en largo acá. Bueno, después de una confirmación de una vela blanca. Si nosotros tuviéramos una confirmación de una vela blanca, entramos y marcamos nuestros stop loss acá en compra. Ahora vamos a ver la famosa jarama embarazada. Entonces nosotros vamos a poder encontrarla en tendencias alcistas o bajistas. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a tener, pues, como les comentaba, los duales tienen dos velas, o está conformado por dos velas. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que cuando nosotros vamos a tener una vela bajista, lo más común es que vamos a encontrar esto. Generalmente se espera que sea un poco más, digamos, marcada. La teoría dice que debería ser marcada, pero lo más general es que vamos a encontrar este tipo de formación. Entonces, en el caso de que haya una tendencia bajista, nosotros vamos a decir que vamos a cambiar a una tendencia alcista después de que vamos a tener una vela negra, una gran vela negra, y después vamos a tener una gran vela blanca. Entonces, lo que nos dice es que tiene que envolver, o sea, realmente nosotros vamos a decir, esta vela tiene que romper con el 50% de la vela negra que nosotros teníamos anteriormente. Entonces, en caso de que lo rompa, nosotros vamos a tener una confirmación de cambio de tendencia. En el caso de las alcistas, nosotros vamos a encontrar pues, lo mismo, vamos a encontrar algunas más común o unas que vamos a encontrar más seguido. Entonces, en este caso, vamos a encontrar que nosotros tenemos una gran vela blanca y luego vamos a encontrar una consolidación de una gran vela negra. Entonces, claramente, aquí vemos que hay un agotamiento de la tendencia, vamos a encontrar una resistencia y cuando confirmemos realmente que hubo un rompimiento de las grandes velas, vamos a ver que va a comenzar un movimiento bajista. Entonces, esta lo que nos va a ayudar es saber, pues digamos, cambios de tendencia, básicamente. Como les comentaba, pues los patrones duales no siempre tienen que estar, digamos, deben ser continuas las velas. Ahora hablemos de patrones de tres o más velas. Entonces, vamos a encontrar primero la estrella vesperina. ¿Qué significa eso? Nosotros vamos a encontrar que esa generalmente casi no se ve. ¿Por qué? Pues porque es bastante difícil de encontrar. Esto, no, por ejemplo, quiero darles un ejemplo. Esta no es una estrella vesperina. La estrella vesperina tiene que estar casi que con un pequeño gap, de hecho. Si nosotros nos damos cuenta, nosotros tenemos una gran vela blanca que cerró, digamos, a este nivel y esta estrella tiene que abrir por encima de eso. Por eso se llama estrella, básicamente, por eso es el nombre, porque abre por encima del cierre que nosotros habíamos tenido anteriormente. Entonces vamos a decir que después de una gran vela blanca, vamos a encontrar cualquier tipo de vela con cuerpo pequeño, muy arriba, que nos va a marcar una nueva resistencia y nosotros vamos a decir que esto va hacia la baja. Digamos que el mercado realmente encontró un precio que no está dispuesto a romper. ¿Cómo confirmamos nosotros esto? Bueno, confirmamos con el siguiente patrón de velas que nosotros podemos observar, que es una vela, en este caso una vela negra. Entonces, cuando nosotros veamos este gap es como un salto de precios. Entonces, cuando nosotros veamos este salto de precios, generalmente no se da, es difícil que se dé, pero vamos a decir que vamos a encontrar una estrella vesperina y lo más probable es que no, pues que haya un cambio de tendencia. Este cuerpo que nosotros vemos acá no debería tocar lo que nosotros llamamos pues la vela anterior o el cuerpo de la vela anterior, no debería tocarlo. Por ejemplo, si nosotros vemos acá, nosotros vamos a ver este ejemplo, aquí lo está tocando, o sea, esta vela cerró acá, está abriendo acá
y pues el cuerpo claramente toca el nivel de precios en el cual hubo el cierre de la grámula blanca. Entonces ahí no decimos que se esté llave aspirina. Otro ejemplo de patrones de tres velas o más es el lucero del alba. Entonces se da después de que nosotros tenemos una continuación de velas bajistas y encontramos en este caso un, un hombre colgado. Perdón, sí, un hombre colgado. Perdón, un martillo. Entonces aquí encontramos un martillo. Este martillo nos va a indicar, pues como les comentaba anteriormente, un cambio de tendencia. Entonces, cuando nosotros tenemos una tendencia bajista, vamos a comenzar una tendencia alcista, porque pues evidentemente hubo un agotamiento de la tendencia, el mercado no está dispuesto a cotizar, pues digamos, en estos mínimos y devuelve el precio. Entonces, nosotros vamos a tener primero un cuerpo largo, grande, luego cualquier cuerpo pequeño, que sería este, y luego vamos a tener un cuerpo grande. Entonces aquí lo que vamos a ver es que son tres velas que nos van a confirmar que efectivamente va a haber un cambio de tendencia. Uno, dos y tres. La teoría nos dice que el cuerpo real pequeño no debe tocar el cuerpo real grande. Es decir, que si nosotros abrimos acá, en este caso, nosotros abrimos acá, cerramos acá, la apertura recuerden que se da después de, pues, a menos de que haya un gap, que generalmente no se da. Entonces, la apertura se va a dar con el cierre de la vela anterior, no debería tocar ese cuerpo. ¿Listo? Entonces así nosotros vamos a marcar una nueva resistencia y vamos a decir que hay un cambio de tendencia de bajista a alcista. Finalmente vamos a encontrar, y es digamos el último patrón que les traigo, son patrones que casi nunca se ven en el mercado o por lo menos no se ven como en la teoría. Entonces vamos a poder encontrar tres soldados blancos o tres cuervos negros. Lo que nos va a decir esto es que nosotros vamos a encontrar tres velas continuas, estas sí son continuas, ya sea alcistas o bajistas, que casi no van a tener sombras, con cuerpos largos y que tienen que tener el mismo tamaño las tres velas. Por eso es muy difícil de encontrar. Generalmente ustedes van a encontrar, por ejemplo, esto, que el cuerpo pues sí se parece, sí son tres velas grandes, pero no tienen el mismo tamaño, tienen diferentes sombras. Por ejemplo, esta no tiene sombra, esta no tiene sombra inferior. Entonces, generalmente lo van a encontrar así. No es perfecto, pero nos va a indicar que nosotros vamos a tomar tendencia alcista en el caso de los soldados blancos y bajista en el caso de los soldados negros. ¿Qué hay como prerequisito para este tipo de patrón? Que debe existir una tendencia previa. Y en el caso de los tres cuerpos, digamos que pasa de un alcista a un bajista. Recuerden que a nosotros nos va a marcar estas resistencias. En este caso, pues lo que les comentaba, siempre marquen los soportes y resistencias por las sombras. Entonces, en este caso, nosotros podríamos llegar a tomar una operación aquí en largo, con soporte acá. Tenemos, digamos, en este caso, nosotros vemos que llegó una resistencia, vemos la confirmación de los tres patrones y aquí marcamos nuestra nueva resistencia. Listo. Entonces acá nos pregunta Abraham, ¿en cuál marco de tiempo opera para realizar entradas y salidas y en cuál marco de tiempo utiliza para hacer análisis de la acción del precio? Entonces, la primera parte dice, ¿en cuál marco de tiempo opera para realizar entradas y salidas? Realmente depende de tu perfil digamos, perfil de inversionista. En lo personal, yo opero en una hora. Pero las velas japonesas, recordemos que la podemos aplicar en cualquier línea del tiempo, o sea, sean 5 minutos, sean una hora, sean 4 horas. Sin embargo, entre más corto sea el periodo de tiempo en que nosotros estemos operando, pues más información vamos a tener porque pues más velas y más formaciones de patrones vamos a poder encontrar. Mientras que, por ejemplo, imagínense que esto fuera, y les voy a mostrar, por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga, eh, lo voy a dejar así porque no me deja el panel. Entonces, digamos, acá estamos en el S&P 500. Entonces, si nosotros nos vamos a un minuto,
Esto es el periodo esta es la jornada de hoy. Entonces aquí comenzó la jornada de hoy. Fíjense todo ese movimiento que están haciendo las velas. Son bastantes velas. Bueno, es que en minutos es muchísimo. Miremos una hora. Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros tenemos el gráfico en una hora. Vamos a encontrar pues varias velas. Fíjense que, por ejemplo, acá nosotros podríamos ubicar un soporte en este día. Yo lo ubicaría un poquito más abajo teniendo en cuenta la jornada anterior. Entonces, acá nosotros vamos a poder encontrar varias velas a lo largo de las horas, por ejemplo. Fíjense que acá veníamos en una lateralidad, o sea, el precio no estaba como moviéndose mucho y a partir de acá tenemos unas grandes sombras. A partir de esas grandes sombras, ¿qué decimos? Hay indecisión, es decir, hay cambio de tendencia o lateralidad, pero venimos de una lateralidad, significa que se va a marcar la tendencia. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra confirmación? Nuestra confirmación va a ser esta gran vela verde, bueno, blanca. Recordemos que siempre debemos esperar confirmación. Entonces, el mercado estaba indeciso, confirmó con una gran vela blanca y efectivamente, fíjense que el precio, es más, el precio rompió este soporte y ya se está consolidando por encima de esos niveles. Entonces, vamos a decir que el S&P tiene en este momento una tendencia alcista para la jornada de hoy. Ahora miremos el día. Esto es en una hora. Miremos un día. Esta es la única vela que nosotros vamos a ver formada en el día de hoy. Entonces, fíjense que se va moviendo realmente con respecto al mes anterior o a este mes, pues nos da menos información de lo que está pasando en el mercado, porque es que está cumpliendo, está abarcando todo el día. Entonces, entre más cortos sean los periodos de tiempo que nosotros operemos, pues más información nos va a poder dar las velas japonesas. Y en cuanto al marco de tiempo, utiliza para hacer análisis de acción del precio. Bueno, en lo personal me gusta usar mucho el análisis fundamental. ¿Por qué? Porque pues el análisis fundamental me va a decir, por ejemplo, yo les puedo decir divinamente que, por ejemplo, esto fue una noticia. Entonces, si yo estoy preparado para saber que hay noticias, pues en lo personal no me gusta operar con tanta volatilidad. Entonces, pero nosotros sabemos que va a haber un movimiento fuerte y nosotros sabemos por qué se está dando. Mientras que si yo veo solamente el gráfico, yo solamente voy a poder saber, no sé, digamos que yo veía esta vela. ¿Dónde se me perdió? Es esto. Digamos que yo veía esta. Ah, es que se me está volviendo, perdón. Entonces, digamos que yo estaba viendo esta vela. Entonces, yo digo, bueno, pareciera que hubiera decisión, cuerpo pequeño, etcétera, etcétera. Me lo confirma la siguiente vela, es una gran vela verde. Y yo digo, va para arriba, ¿verdad? Tendencia alcista. Pero ¿qué pasa? Y lo que les decía, tienen que combinar el análisis chartista, pues, con otro tipo de análisis, sea fundamental o indicadores. Entonces, no sé, quieren meter eh, el MACD, por ejemplo. Entonces, vamos a ver, me lo puso. Pero bueno, digamos que quiero combinarlo con indicadores. ¿Para qué? Para confirmar que efectivamente, pues, estoy viendo bien y que la tendencia se va para allá. Pero digamos que yo he centrado acá. Entonces, yo hago la confirmación y entro en esta siguiente vela. ¿Qué va a pasar? Fíjense esta sombra que hubo tan grande, yo divinamente me pude estopear acá. ¿Por qué? Porque puede que yo no supiera qué noticia apareció aquí. Entonces, es importante que nosotros, más que el marco, las velas se pueden usar en cualquier marco de tiempo, revisemos con qué lo vamos a complementar. Pero si te refieres a que si puedes entrar en cualquier marco de tiempo, sí. Recomendable los marcos cortos, pues porque tienes más información, pero lo puedes hacer en cualquier marco de tiempo y acompañándolo de otro tipo de análisis. No sé si tienen alguna otra duda o alguna otra pregunta. Con gusto, Abraham. Bueno, creo que ya. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o alguna otra duda. Recuerden que yo vengo de Distrito Financiero, nos pueden encontrar en cualquiera de estas redes sociales.
Y la grabación de esta, creo que la grabación de este webinar pues va a estar en internet. Sí, miren, justo del otro lado nos están diciendo que sí ha sido grabada y se podrá ver a partir de mañana. Entonces, nada, muchísimas gracias por asistir y espero que tengan un muy buen día. Hasta luego, Abraham, que estés muy bien.